Hoy les daré la clase de anatomía radiológica por resonancia magnética de rodilla, para ser exactos. Fue un tema sugerido por la doctora Mercy Díaz Mas. Soy Luis Tancur, residente de tercer año. Vamos a dar comienzo a esta clase. Para comenzar, la rodilla por resonancia magnética debe valorarse con dos antenas en particular. Puede utilizarse la antena de extremidad o puede utilizarse una antena de cuadratura. Con este tipo de antena se va a conseguir una mayor resolución espacial y una disminución de la relación señal-ruido. El protocolo que se utiliza, primero debe la rodilla estar en máxima extensión, en una posición neutral dentro del resonador. Vamos a necesitar un field of view de entre 14 centímetros con grosores de corte que van desde 3 a 4 milímetros. Estos cortes se van a hacer incluso aún más milimétricos cuando se intente valorar los meniscos, y los cortes se van a realizar tanto en axial, sagital y coronal. Va a ser necesario que las tres tipos de cortes para poder hacer un correcto análisis de las estructuras de la rodilla. Cada uno va a tener su utilidad. Estos cortes, en general los sagitales, van a tener una orientación paralelo al eje longitudinal del cóndilo femoral externo. Esto para obtener una buena imagen del ligamento cruzado anterior. Y el campo de visión se va a extender desde la región suprarrotuliana, incluyéndose la parte distal del tendón del cuádriceps hasta la parte proximal de la tibia, y en aquellos casos, en aquellos casos del análisis vamos a utilizar dos tipos de secuencias. Vamos a utilizar la secuencia eco-spin convencional, aunque también se pueden utilizar secuencias eco-spin rápido, y también podemos utilizar secuencias T2 densidad protónica, y también esto sobre todo para el análisis de los meniscos, porque van a tener, se puede analizar de una da mayor información. Ahora también resulta conveniente realizar en el plano axial secuencias T1, eco de gradiente, para hacer un buen examen del cartílago de la articulación patelofemoral, y esta misma secuencia en T2 también se puede realizar en el plano coronal. Ahora, este es un protocolo que fue recomendado por el doctor Hernández, que él muy gustosamente nos da clases de músculo esquelético por resonancia magnética, nos apoya con eso. Entonces él sugiere de que se realicen secuencias de densidad protónica en cortes axiales, coronales y sagitales. En cortes axiales, densidad protónica FATSAT o T2 FATSAT, densidad protónica, o densidad protónica FATSAT con corte de 2 milímetros para valoración de los meniscos. Así también en el coronal él recomienda que se utilice densidad protónica FATSAT y T1, y en el sagital densidad protónica FATSAT o T2 FATSAT, densidad protónica T2 GRE, y recomienda que para la valoración de los cruzados se utilicen secuencias T2 o bien densidad protónica. Ahora vamos a comenzar a hablar acerca de la anatomía. Vamos a hablar acerca de los meniscos primero. Y los meniscos, pues estos van a aportar una estabilidad articular en la rodilla, mejorando la congruencia entre las superficies articulares del fémur y la tibia, absorbiendo el choque sobre el cartílago articular durante la sobrecarga axial, y también lubricando las estructuras articulares, y finalmente van a limitar la hiperextensión o la hiperflexión de la rodilla. En ausencia de meniscos, los cambios degenerativos articulares se aceleran. Cuando nosotros analicemos la morfología de los meniscos, tenemos que auxiliarnos de todos los planos anatómicos. Vamos a auxiliarnos del plano sagital, del plano coronal y del plano axial. El plano sagital
será uno de los más importantes para el estudio de los meniscos. En el caso del plano coronal, nos va a aportar nueva información que va a apoyar el diagnóstico. Y los meniscos, al igual que todos los tendones, van a mostrar baja intensidad de señal o hipointensidad de señal en todas las secuencias. En el caso del plano axial, cuando se utilice, combinado con los anteriores, va a incrementar la exactitud diagnóstica de cualquier lesión de los meniscos. Entonces, los meniscos se van a valorar en los 3 planos. En los cortes sagitales, los cuernos anteriores y posteriores de los meniscos van a tener una forma de triángulo isósceles. Recordemos que los triángulos isósceles van a ser aquellos triángulos que van a tener 2 de sus lados, van a tener la misma longitud. Entonces, los meniscos en el corte sagital van a tener esta configuración. Los meniscos van a ser 2 discos fibrocartilaginosos en forma de C que van a estar situados en los márgenes de la meseta tibial. Su superficie va a ser cóncava y se va a articular con la superficie convexa de los cóndilos femorales. Y su superficie inferior, esta va a ser plana. Los meniscos van a estar formadas por fibras de colágeno que van a estar dispuestos en forma circunferencial siguiendo su eje largo. Van a estar unidas entre sí por otras fibras que tienen una orientación radial. Ok. Entonces les comentaba que los meniscos van a estar formadas por fibras de colágeno que van a estar dispuestas en forma circunferencial a lo largo del eje y van a estar unidas entre sí por otras fibras que van a tener orientación radial. Los meniscos van a tener una peculiaridad, que hacia la periferia van a ser más gruesos y van a ser más finos hacia su parte central, teniendo márgenes internos afilados. Esta es una representación esquemática y podemos identificar de que el menisco medial tiene una configuración o es más grande que el menisco lateral. Ambos van a tener esta forma de C. Otro punto que es importante es que si nosotros dividimos los meniscos desde la parte externa a la parte interna, el tercio periférico del menisco, que está señalado en rojo, va a estar vascularizado y va a estar inervado. A esto se le va a conocer como zona roja, mientras que los 2 tercios restantes son estrictamente fibrocartilaginosos y esta es conocida como zona blanca. Ahora, sin embargo, por resonancia magnética, la resonancia no nos va a permitir distinguir las zonas vascularizadas de las zonas avasculares. El menisco interno va a tener una forma semilunar, como un semicírculo, va a ser más grande en comparación con el menisco externo y la amplitud del menisco interno va a irse disminuyendo desde la parte de atrás hacia adelante. O sea que atrás va a ser más grueso y se va a ir disminuyendo de espesor en la parte más anterior. Sí, también su configuración en forma de C va a ser más abierta que el menisco externo. Vemos de que está más abierto y el menisco externo está más cerrada. El cuerno anterior, estamos hablando del menisco interno, se va a insertar en la meseta tibial por delante de la inserción del ligamento cruzado anterior. Y el cuerno posterior se va a insertar en la meseta tibial inmediatamente por delante del ligamento cruzado posterior y por detrás de la inserción del cuerno posterior del menisco externo. El menisco externo
Este también va a tener una forma semicircular, pero su radio va a ser menor. O sea, si lo comparamos con el menisco interno, vemos que el radio es menor. Sus puntos de inserción centrales también son más estrechos en comparación con su anchura es siempre la misma, tanto a nivel posterior como a nivel anterior. El cuerno posterior se va a insertar por delante del origen del ligamento cruzado posterior y de la inserción del cuerno posterior del menisco interno. Este cuerno también va a estar unido a los cóndilos femorales internos por medio de ligamentos meniscofemorales. Los meniscos se van a dividir arbitrariamente también por zonas. Aquí en este corte sagital podemos identificar la zona anterior y la zona posterior, o cuerno anterior y cuerno posterior del menisco, en este caso menisco interno. Y para nosotros poder valorar el cuerpo de menisco, vamos a necesitar hacer cortes coronales para poder valorar particularmente el cuerpo del menisco. En los cortes coronales, los meniscos, aquí tenemos una proyección más posterior. Vamos a observar que los cuernos posteriores van a aparecer bandas aplanadas. Y cuando nosotros nos trasladamos al menisco externo, el menisco externo hacia la zona más lateral va a tener esta forma de pajarita. Pajarita se le llama a esta corbata corta que se utiliza en la vestimenta, que se le ha asociado al menisco externo, hacia la parte más lateral. Vemos que la configuración del menisco externo es casi similar, el tamaño del cuerno posterior con el cuerno anterior. Sin embargo, el cuerno posterior puede ser un poquito más grande que el cuerno anterior, y esto es en particularmente útil cuando nosotros estamos valorando los meniscos, porque el cuerno posterior jamás debe parecer más pequeño que el cuerno anterior del menisco. A diferencia del menisco interno, que el menisco interno va a, el cuerno anterior va a tener una disposición más pequeña, va a ser más pequeño en comparación con el cuerno posterior. Los meniscos van a estar unidos por ligamentos intermeniscales. El más común es el ligamento transverso. Aquí en esta disposición, este va a unir los dos meniscos, el menisco interno y el menisco externo. Va a discurrir por delante de la inserción tibial del ligamento cruzado anterior y va a acabar en la porción más anterior, pues va a unir ambos meniscos. Esta es una representación esquemática, pero ahora nos vamos a trasladar a imágenes por resonancia magnética. Entonces, aquí tenemos dos imágenes por resonancia magnética, una en corte coronal y otro en sagital, donde podemos identificar el menisco y hacia la parte más central vemos el ligamento transverso de que une el menisco interno con el menisco externo. Ahora, en este caso no se visualiza el menisco externo. No se visualiza. ¿Por qué? Porque recordemos que el menisco externo tiene una disposición, es más corta, tiene un radio más corto. Entonces, a nivel anterior vamos a visualizar más el menisco interno porque tiene un radio mayor en comparación al menisco interno. Y aquí en el corte sagital podemos identificar sutilmente también hacia la meseta tibial el ligamento transversal anterior. El ligamento transverso posterior
El ligamento transverso posterior va a unir los cuernos posteriores de ambos meniscos y va a transcurrir por delante del ligamento cruzado posterior, así como se muestra en esta imagen. Vamos a tener también a nivel posterior ligamento menisco-meniscales, oblicuos, mediales y laterales, que va a unir el cuerno anterior de un menisco con el cuerno posterior del menisco opuesto. Sin embargo, estos son como que más difíciles de visualizar, pero no así podemos visualizar otro tipo de ligamentos, los ligamentos menisco-femorales, que van a ser estas bandas fibrosas que en ocasiones son inconstantes, o sea, las podemos visualizar y en ocasiones no, que van a pasar por delante y posterior del ligamento cruzado posterior, y se van a disponer entre el cuerno posterior del menisco externo y el margen lateral del cóndilo femoral interno. Entonces, estos dos ligamentos es el ligamento de Griesberg, que lo tenemos aquí a nivel posterior al ligamento cruzado posterior, y el ligamento de Umbrey, que sería este, que estaría anterior al ligamento cruzado posterior. Aquí en un corte coronal, en una disposición más posterior, también podemos visualizar el ligamento de Griesberg, que va a unir el cuerno posterior del menisco externo con el margen lateral del cóndilo femoral interno. En la parte más externa podemos visualizar siempre en una disposición, en un corte coronal posterior, podemos visualizar el tendón popliteo, que va a discurrir hacia arriba, hacia la cara lateral en un ángulo de 45 grados. Esto es particularmente importante porque la sinovia se va a extender por debajo y por encima del tendón a la altura de la hendidura capsular. Y vamos a poder identificarlos tanto en imágenes en T1 y en T2, en un corte sagital. Vamos a poder identificar esta hiperintensidad de la sinovia en el corte sagital. Aquí tenemos un plano más anterior de las imágenes, siempre en plano coronal, donde se demuestra que el cuerno anterior del menisco externo tiene una disposición como una banda. Sin embargo, el cuerno anterior del menisco interno respecto al menisco externo es más pequeño y se va a disponer en un plano más anterior. Aquí podemos identificar que el menisco interno lo podemos identificar en cortes más anteriores. Sin embargo, ya el menisco externo, que tiene un radio más corto, ya no lo visualizamos. Ahora, claro que hay variantes de la normalidad. Una de estas variantes es el menisco discoide. El menisco discoide son aquellos meniscos que tienen un cuerpo visualizado en cortes coronales demasiado ancho. Y esto suele afectar al menisco lateral generalmente con más frecuencia. O sea, lo vamos a visualizar más en el menisco lateral en comparación al menisco interno. El diagnóstico lo vamos a realizar en cortes coronales sobre todo, y vamos a hacer una medición del cuerpo del menisco. Y cuando esta medida sea de 15 o más, de 15 milímetros o más, y siempre adoptando esta forma de disco, entonces tendremos el diagnóstico de menisco discoide. Y el menisco discoide pues no va a representar más que una disminución en las fibras de colágeno, y va a haber una pérdida de la orientación normal del colágeno, y nos va a dar esta visualización de menisco discoide. Otra de las variantes es la ondulación meniscal. Esta se refiere a esta apariencia ondulada de los meniscos.
del margen interno, para ser preciso, del menisco, del menisco, lo cual no se tiene que confundir con un desgarro, porque en el desgarro vamos a identificar otro tipo de imágenes y cambios de la intensidad de señal asociados a la ruptura. En cambio, en una ondulación meniscal, únicamente vamos a identificar esta apariencia ondulada y no vamos a identificar alteraciones en la señal. Ahora pasaremos a otro apartado, que sería el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior es el principal estabilizador de la rodilla. Va a restringir la traslación anterior de la tibia y de forma secundaria va a restringir también la rotación interna de la rodilla. Este se va a insertar en una área semicircular del margen posteromedial del cóndilo femoral externo y se va a extender hacia la región intercondilar anterior de la tibia. Va a estar recubierto por sinovia, haciendo que en conjunto el ligamento cruzado anterior sea intraarticular, pero que sea extrasinovial. Va a constar, o nosotros vamos a visualizar, dos fascículos separados, pero esta puede constar incluso de 3 o 4 fascículos que van a estar separados por baja intensidad de señal en el menisco, en el ligamento cruzado, del ligamento cruzado anterior. La rodilla, en la valoración del menisco, del ligamento cruzado anterior, va a estar en extensión, y es por esto que nosotros visualizamos el ligamento cruzado anterior tenso y angulado a 60 grados con respecto a la meseta tibial. Sin embargo, cuando la rodilla se flexiona un poco e incluso 5 grados, puede aparecer laxo y puede tener una apariencia así como la que adopta el ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado anterior también lo podemos visualizar en cortes coronales, así como lo visualizamos en estas imágenes, y también lo podemos visualizar en cortes axiales. El ligamento cruzado posterior es también un elemento estabilizador de la rodilla. Va a ejercer una restricción central en la rodilla y vemos que tiene diferencias con respecto al ligamento cruzado anterior. Este se ve de una forma, tiene una disposición debido a que la rodilla está en reposo, entonces se ve así angulado. Entonces vemos de que tiene una angulación de 45 grados con respecto a la meseta tibial, y cuando ya se une hacia el cóndilo femoral, entonces ya adopta una posición más horizontal. Recordemos de que hasta en 2/3 de los pacientes podemos identificar ligamento menisco femorales por delante y por detrás del ligamento cruzado posterior. En este caso únicamente se visualiza que hay un ligamento menisco femoral por delante del ligamento cruzado posterior, que sería el de Umbrey. De igual forma, el ligamento cruzado posterior se puede valorar en cortes axiales. Vamos a tener también otras estructuras anatómicas que van a ser estabilizadoras mediales de la rodilla. La primera, de la cual hablaremos, es el ligamento lateral interno. Este suele ser considerado como una banda de ligamentos simple que va a unir el cóndilo femoral interno con la meseta tibial interna. Sin embargo, en diversos estudios en cadáveres y también de resonancia magnética, la anatomía de esta estructura llega a ser un poco más complicada. Ahora, se ha propuesto un patrón de 3 capas para la valoración
de los estabilizadores mediales de la rodilla. Entonces, el primero, y vamos a comenzar desde la parte más interna hacia la parte más externa. Entonces, el primero, que sería el más profundo va a estar, va a corresponder a la cápsula articular, y aquí se va a incluir también extensiones del menisco femoral y menisco tibial. Ahora, las fibras profundas, estas van a estar conectadas de forma laxa con el cuerpo del menisco interno. En toda la extensión, esta capa es bastante delgada y suele ser más corta en comparación a las otras capas. La otra capa, siempre de los estabilizadores mediales de la rodilla, sería la capa intermedia. Esta capa intermedia capa 2 va a estar formada por la capa superficial del ligamento lateral interno, el cual no debería de medir más de 4 milímetros de grosor, y sus fibras se van a extender hasta el epicóndilo femoral, hasta la tibia. Ahora, la capa 1, que es la capa más superficial, aquí a nivel interno, va a estar formada por los tendones de estos tres músculos, que sería de la pata de ganso, del músculo sartorio, del músculo gracil y del músculo semitendinosos, dispuesto de esa forma, van en ese orden. El sartorio es más superficial, luego le continúa el músculo gracil aquí en una disposición más profunda, y luego el tendón del músculo semitendinoso. En su margen anterior, estos ligamentos se van a fusionar con otras capas y van a formar el retináculo patelar, que podemos identificar aquí a este nivel. Ahora, los estabilizadores laterales de la rodilla, estos van a estar localizados en el ángulo posterolateral. Este va a contener ligamentos, va a contener músculos, va a contener tendones, y estos van a limitar el desplazamiento posterior de la rodilla. También van a limitar la rotación externa de la rodilla, y en conjunto se les conoce como el complejo de ligamento posterior o arcuato. Entonces va a comprender el ligamento lateral externo, que sería el músculo popliteo, cuyo tendón va a discurrir en una posición más profunda, y también el tendón bicipital, que lo observamos en la imagen del lado derecho. Y además de eso, también tenemos el ligamento arcuato, que va a tener dos ramas, una rama medial y una rama lateral. Y aparte de esto, aunque no visualizado en esta estructura, vamos a tener la parte proximal del gemelo externo. En este corte coronal podemos observar el ligamento arcuato, ya se lo señalo, aquí a este nivel. Y luego acá en un corte más posterior, vemos que tiene una disposición sutil. Y luego en estos otros cortes coronales vamos a ver el ligamento colateral peroneo, aquí a este nivel. Y también
vamos a identificar, aunque ya lo mencioné anteriormente, el tendón del músculo popliteo, que también es parte de estos estabilizadores. Y en un corte más superficial podemos identificar el gastrocnemio lateral. Ahora nos vamos a trasladar hacia el ángulo anterolateral. En el ángulo anterolateral vamos a tener elementos anatómicos que van a comprender la cintilla iliotibial, el fascículo oblicuo anterior del ligamento lateral externo y el ligamento capsular. Todos estos van a contribuir a la estabilidad anterior y posterolateral de la articulación. Entonces, aquí en este plano coronal podemos identificar la cintilla iliotibial, que es la continuación del tensor de la fascia lata, el cual se va a insertar en el cóndilo femoral externo y en el borde externo de la rótula, y también en el tubérculo de Gendry, en la parte anterolateral de la tibia. Esta configuración anatómica hace que las fuerzas aplicadas sobre la parte anterolateral de la rodilla se transmitan tanto a la cintilla iliotibial como al ligamento lateral externo. Ahora, el aparato extensor, va a estar formado por el cuádriceps y su tendón, por el ligamento rotuliano, por la articulación patelofemoral. Y esta es en particularmente importante tener presente la anatomía normal, ya que lesiones de la articulación patelofemoral pueden deberse a problemas dinámicos o de mala alineación. En cambio, lesiones del tendón del cuádriceps o del ligamento rotuliano pueden deberse a traumatismo agudo o a sobrecarga crónica por enfermedad sistémica, que puede causar una debilidad subyacente al músculo, tendón o ligamento. Entonces, aquí tenemos, vamos a comenzar a hablar del tendón del cuádriceps, que va a comprender a 4 músculos, que serían el recto anterior, el vasto intermedio, el vasto medial y el vasto lateral. Se une para insertarse en el polo superior de la rótula mediante un único tendón que es conocido como el tendón cuadricipital. El grosor total de este tendón, sí, también se mide y va a medir 8 milímetros más o menos 2 milímetros. Y en este caso medí este tendón del cuádriceps y me midió 9.5 milímetros. El ligamento rotuliano, que sería o tendón patelar, porque se piensa, sin embargo, si tiene fibras de la... Si va a tener fibras del recto anterior, entonces que van a discurrir por encima de la rótula, se va a extender desde el polo distal de la rótula hasta la tuberosidad tibial. Este va a tener diferente grosor a nivel proximal, a nivel medio y a nivel distal. A nivel proximal va a tener un grosor de 3.7 más o menos 1.2 a nivel proximal, y a nivel medio 4.3 más o menos 1.1 en la parte más central, y 5.6 más o menos 1 en su extremo distal. Ahora, otro del mecanismo extensor es la articulación patelofemoral. La articulación patelofemoral en extensión completa no es congruente debido a un desplazamiento lateral de la rótula. A medida aumenta la flexión, el retináculo medial y el retináculo lateral se van a tensar y la rótula se va a desplazar hacia la línea media hasta llegar a una congruencia entre
una congruencia en la tróclea femoral. En una rodilla normal, esta correcta congruencia patelofemoral se va a conseguir con un grado de flexión menor que en una rodilla anómala, aunque el rango es considerado amplio. Otro de los puntos de los cuales vamos a hablar es del hueso y de la médula ósea. Por resonancia magnética resulta de gran utilidad valorar esto, la sustitución grasa, porque nos da vital información. Esta se puede valorar, bueno, se prefiere valorar realmente en T1. ¿Por qué? Porque la médula ósea se va a visualizar hipointensa en comparación a la grasa, hipointensa también en comparación al músculo. Entonces, ligeramente más hiperintensa en comparación al músculo. Entonces, esto cuando ya tiene sustitución grasa, se va a tornar hiperintensa en comparación a la hipointensidad que teníamos en la médula ósea temprana, y se va a ver más isointenso a la grasa. Hablando de los músculos y los tendones, vamos a tener 10 músculos con sus respectivos tendones que van a cruzar las rodillas. De la mayoría ya hablamos en las diapositivas previas. Y por último, las bursas de la rodilla. Estos van a ser pues espacios recubiertos de sinovia que se van a interponer entre los ligamentos y los tendones y el hueso, con la función de reducir la fricción entre ellos. En la rodilla existen numerosas bursas que pueden adquirir significado clínico y radiológico en casos de que estén involucradas por inflamación, por hemorragia o tumefacción. Ahora, las más importantes son las siguientes. En la parte anterior vamos a tener la bursa suprarrotuliana, que se va a situar entre el tendón del cuádriceps y el extremo distal del fémur, la bursa cutáneo anterior superficial respecto a la rótula, y la bursa pretibial, que va a quedar delante de la tuberosidad tibial anterior y que también puede verse inflamada por traumatismo directo a repetición, y la bursa infrapatelar profunda, que se va a situar en la cara profunda de la porción distal del tendón patelar entre este y la tuberosidad tibial anterior. En la cara posterior, el principal va a ser la bursa que va a discurrir entre el gemelo interno y el músculo semimembranoso. Este es de particular importancia, que cuando haya un acúmulo, pues vamos a tener un quiste en esta situación, en disposición medial del quiste de Baker. Y luego en la cara lateral, el más importante va a ser la bursa de la cintilla iliotibial. Y luego hacia la cara medial vamos a tener 3 bursas. Una de ellas entre el tendón semimembranoso y la parte proximal del ligamento lateral interno, entre la pata de ganso y el segmento distal del ligamento lateral interno, y entre las fibras superficiales y las fibras profundas del ligamento lateral interno. Y básicamente esto en forma resumida, y recordar pues que no soy un experto, estamos en proceso de aprendizaje, pero que para poder nosotros identificar cualquier tipo de alteración a nivel de las estructuras de las rodillas, pues es necesario de que conozcamos la anatomía normal. Y sé que para muchos de ustedes va a ser dificultoso e incluso tedioso haberme seguido e incluso identificar algunas estructuras, pero en un futuro pues van a necesitar conocer estas estructuras, y pues va a estar el video en YouTube para que puedan consultarlo si gustan. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Luis. Soy la doctora Dubá. ¿Cómo está? Hola, doctora. ¿Qué tal? Bien, aquí estoy. Qué gusto escucharlo. Solo les quiero dar unos aportes en cuanto... Qué bueno que estén viendo anatomía, porque identificando la anatomía normal, como siempre en cualquier otro método diagnóstico, ¿verdad?, nos hace identificar la anormalidad.
Les recomiendo que lean el libro Stoller, porque al final de cada segmento del tema que estén viendo, Stoller da unos pitfalls, se llaman, que son como los errores más comunes que cometemos y muchas veces por variantes anatómicas. Entonces, sabiendo esos pitfalls, ustedes también van a aprender a decir si eso no es una patología o es algo normal. Entonces, por ejemplo, el ligamento cruzado, el transverso de los meniscos, se mira mucho mejor un corte axial. De hecho, ahí usted lo puede ver todito, que va de menisco a menisco. Entonces, es importante tener en cuenta este ligamento porque es un error bien frecuente que nosotros digamos que puede haber una rotura en el menisco justo en la unión del ligamento transverso con los meniscos. Entonces, eso es importante. Otro también, por ejemplo, cuando hablo del menisco discoide, ese diagnóstico es bien importante y es de las cosas que más frecuentemente se nos pueden ir. Entonces, pero ¿cómo sabemos a dónde medir? Si bien lo dijo a nivel del cuerpo, pero a veces a uno se desorienta y no sabe en un corte, porque tiene que ser un corte coronal, entonces no sabe si está en el cuerpo o dónde está. Entonces, uno de los tips que da el doctor Hernández, por ejemplo, es que nosotros tenemos que ver más de 3 cortes y si persiste que está ancho, eso ya nos indica de que es menisco discoide, porque muchas veces nosotros decimos, aquí me mide 14 y estamos en la porción anterior. Y entonces obviamente un corte coronal, si estamos en el corno anterior o el corno posterior, va a estar más ancho, ¿verdad? Entonces si usted mira 3 cortes adelante, 3 cortes atrás y persiste el menisco ancho, entonces ustedes dicen con toda seguridad que es un menisco discoide. Es importante porque muchas veces esa va a ser la molestia del paciente. Entonces el diagnóstico es bien importante. Otra cosa, siempre identificar bien los ligamentos de Humphrey y Brisbane, perdón, que esos también es otro error común. Justo cuando esos se unen al menisco, también nos va a dar un error diagnóstico y podemos decir que está roto. Entonces ustedes tienen que guiarse por otros signos de rotura meniscal si tienen duda, que es buscar quistes parameniscales, buscar que haya líquido adyacente. Muchas veces no van a ver derrame articular y solamente van a ver los pequeños quistecitos que están ahí cerquita y ven una hiperintensidad lineal que contacta la cápsula, entonces ustedes ya pueden decir de que eso es que está roto. Otra cosita es tener cuidado, por ejemplo, ahí estamos viendo el tendón del cuádriceps. Ustedes se fijan que hay una hiperintensidad de lineales. Eso es normal. Tienen que aprender a ver lo normal del tendón del cuádriceps porque recuerden que es la unión de varios tendones. Es lo normal que en esas uniones haya un poquito de líquido. Entonces van a ver como unas fibrilaciones lineales que van a ser totalmente normales. ¿Cuándo va a ser normal? Cuando ya miren de que no son como unas rayitas, sino de que eso va engrosándose más y el tendón también se va a ver un poquito más grueso. Entonces son varios detallitos así que ustedes con el tiempo y entre más miren, más van a ir identificando. Y bueno, eso básicamente. Bien, Luis. Muchas gracias, doctora Linda. Muchas gracias por sus aportes. No sé si está el doctor Almendares por ahí. ¿Tienen más comentarios? Bonita su clase, Luis, bien clara, bien concisa. Lo importante cuando se hace una resonancia como la que usted describió y todo, es estar pendiente que los cortes y las angulaciones sean las correctas. Porque una falla en este punto y muchas de estas estructuras no se van a ver adecuadamente en ninguna de las cortes axial, coronal, sagital. Es uno de los problemas que se tiene muchas veces a nivel técnico y por esa es la razón que se les dice o se les enseña a ustedes que deben estar ahí a la par del técnico
ya que ustedes tienen los conocimientos de las secuencias a hacer y de los grosor de corte para que el estudio sea excelente y se puedan valorar cada una de estas estructuras. Así que a los que están rotando por músculo esquelético ahorita deben de entender que deben de estar ahí, a la par, para que puedan tener el estudio adecuado. Para decirle que venga. Sí, doctor. De hecho, como explicó Luis, es importante, por ejemplo, la anatomía, así como de los ligamentos, de conocer la anatomía en general, ¿verdad? Y eso, como nos explica por ejemplo, el ligamento cruzado anterior tiene cierto grado de oblicuidad y los cortes y las secuencias en resonancia deben de realizarse en esta dirección para que podamos ver todas las fibras y no confundirlas con una ruptura. Normalmente también los meniscos, que como bien dijo Luis, puede presentar variantes anatómicas, y el hecho de que a veces los meniscos en sus porciones hacia el cuerpo puedan presentar ondulaciones, si bien es cierto son anatomías normales, puede presentar también o predisponer a rotura. Y para la valoración de los meniscos generalmente se hacen cortes bien finos. Acá se hacen cortes de 2, pero con un corte así de pequeño ya podemos valorar adecuadamente tanto su cuerpo, su cuerno anterior y posterior. Y lo que dijo, bueno, todo lo que dijo Luis es importante, pero también el conocimiento de las bursas, porque a veces pueden haber trastornos sinoviales o pueden haber lesiones quísticas, que las podríamos confundir tanto como con las bursas o con los quistes. Y sí tiene razón, doctor, de que debemos de estar a la par del técnico, y de hecho así se planifica mejor un estudio, o podemos coordinar con los técnicos si se realiza una secuencia adicional o no. Bueno, muchas gracias, Luis, por la clase. Felicidades, Luis. Si no hay más preguntas o comentarios, concluiremos la clase del día de hoy. Muchas gracias.